Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros ESIS Talk de la Fundación ESIS, y hoy tenemos una novedad doble. Por un lado, hoy arrancamos los videopodcasts de ESIS Talk, con lo cual a partir de ahora vais a poder encontrar estos contenidos en todas las grandes plataformas de podcast y videopodcast, y siempre con los mismos contenidos con los que nosotros en la Fundación tratamos de impulsar la cultura de la ciberseguridad y dialogamos con expertos del sector sobre la gobernanza en materia de seguridad y ciberseguridad. La otra novedad tiene que ver con la persona que hoy se somete a las preguntas, porque normalmente Maite Arcos, nuestra directora general, es la persona que suele formular las preguntas. Y en este caso, bueno, como es un episodio especial porque es el comienzo de una nueva era de los ESIS Talk, pues hemos pensado que sería buena idea que digamos, se sometiera en este caso a las preguntas, que espero que no sean tan incisivas como las que suele hacer ella. Maite, gracias por estar aquí, y te iba a decir bienvenida, pero es tu casa, o sea que no te digo bienvenida. Es mi casa, muchas gracias. Pero así inauguramos como conejillo de Indias, lo hago yo para ver. Seguro que no es como conejillo de Indias, pero bueno. Y sin más dilación, pasamos, si quieres, un poco a hablar del tema que nos convoca. Hemos pensado que sería buena idea hablar en este primer episodio del videopodcast, de un asunto que desde el principio de año trae un poco de cabeza, permíteme la expresión, a muchos ámbitos y expertos en el ámbito de las empresas y de la gente y los profesionales que trabajan en ciberseguridad. Y es el nuevo paquete de ciberseguridad que aprobó a principios de año la Unión Europea, que introduce algunos cambios. Ahora tendremos ocasión de ver algunos de ellos en materia de NIS2, en materia de la Ley de Ciberseguridad, la CSA, y algunas cosas más. Y lo que quería es que, bueno, en esta primera pregunta, pues que nos hicieras una breve descripción de por qué hace esto la Comisión Europea, qué persigue con esto, y luego ya entraremos en más detalles. Bien, bueno, pues la Comisión Europea, efectivamente, como bien dices, en enero nos sorprendió a todos con un paquete, una propuesta legislativa. Por ahora es propuesta, con lo cual todavía tiene un largo recorrido en el que esperemos que se mejoren algunos aspectos, que modificaba efectivamente la Cybersecurity Act y la NIS2, entre otras cuestiones. Momento quizá un poco precipitado, un poco a contramano, te diría, porque todavía quedan muchos países y grandes países por transponer el anterior, la NIS2 de 2022. España entre ellos. Es cierto que no se ha pasado ya el plazo de transposición, pero digamos que todavía quedan muchos grandes países por definir cómo iban a aplicar la NIS2. Y algunos de ellos, Alemania, Italia, acaban de aprobar la ley. Con lo cual, en un país en el que acabas de transponer, que te modifiquen la directiva base y, por tanto, tengas que empezar otra vez un procedimiento de transposición, digamos que no es habitual, ¿no? Y por ese lado quizá el calendario es un poco, bueno, es sorpresivo. Pero por otro lado las intenciones son buenas. Las intenciones declaradas, al menos algunas de ellas, son de simplificación, de concreción, con lo cual digamos que a la luz de la experiencia de la aplicación de la NIS2 sí había recorrido. Otra cosa es que la forma que ha elegido la Comisión sea la mejor o no, pero seguro que tenemos oportunidad de entrar en detalle. Sí, porque un poco ahondando en eso, en esta, digamos, primera percepción de lo que ha hecho la Comisión Europea, decía que, o sea, yo siempre lo cuento de esta manera. Al final, toda la normativa, toda la regulación en materia de ciberseguridad se ha ido construyendo a través de capas, ¿no? NIS, NIS2, sí. DORA, Cybersecurity Act, CRA, etcétera. Entonces, bueno, cabe preguntarse ahora si después de toda esa forma de ir haciendo el marco regulatorio, cabe preguntarse si eso ha dotado al conjunto de mayor coherencia, vamos a decirlo así, mayor coherencia desde el punto de vista regulatorio, mayor capacidad de finalmente conseguir los objetivos que todas ellas, de alguna manera encadenada, tratan de conseguir, y si por tanto mejora el marco regulatorio en materia de seguridad y ciberseguridad en el conjunto de la Unión, ¿no? Una vez que tú has hecho ese tipo porque es una forma que se eligió, ¿no? Sí. Porque puede uno llegar a pensar que esto que se ha hecho ahora del paquete, en el fondo es una especie de enmienda a ese marco de ir construyendo capa a capa los distintos aspectos y ámbitos de la ciberseguridad, ¿no? Sí, efectivamente, desde el principio, uno de los problemas de las medidas legislativas adoptadas a nivel europeo sobre ciberseguridad, digamos,
adolecen de un poco de falta de coherencia en el siguiente sentido. Por un lado, hay sectores que tienen reglamentos aprobados en materia de seguridad, por ejemplo, DORA, para el sector financiero, y quedan excluidos de la normativa transversal, de la normativa horizontal, como puede ser NIS2 o CER. Y sin embargo hay otros que, por ejemplo, telecomunicaciones o energía, en los cuales tienen una normativa sectorial que ya incluía ciertos aspectos de seguridad, pero que además a ellos hay que sumarles las obligaciones derivadas de la NIS2 y de la CER. Esto hace un patchwork un poquito extraño. Hay cierta inquietud entre algunas empresas de qué tengo que aplicar, ¿no? Y luego, además, esto ya se introdujo en la NIS2, las obligaciones se establecen sobre grandes empresas, pero también se establece, una de las obligaciones es controlar la seguridad de la cadena de suministro. Por esa vía, esto se extiende a empresas que a veces no tienen grandes recursos para dedicar a estos temas, y con lo cual uno de los avances o de las ventajas de este nuevo paquete es la simplificación, ¿no? Se presta especial atención a empresas que pueden quedar ahí en un terreno de nadie. No son grandes empresas, tampoco son pymes, son medianas empresas, y entonces para ellas se simplifica un poco, se aclara y se simplifica un poco el marco normativo. Eso es un aspecto positivo, ¿no? Pero bueno, tiene otros que no son tan aclaratorios. Vale. Vamos a diseccionar un poquito, hasta donde nos dé tiempo, lo que es el paquete, ¿no? Empezando por NIS2, que es como lo más evidente. La madre de todas las directivas. Porque la NIS2, has apuntado a alguna de esas cosas ya. Por un lado, introduce cambios en el ámbito de aplicación. También concreta una nueva categoría de empresas medianas. También hay algunos cambios o modificaciones en términos de simplificación de algunas obligaciones. Pero claro, ¿esto cómo afecta en lo concreto a las empresas? Que hay dos tipos de empresas, básicamente, en relación a la NIS2. Una, digamos, las que se ven afectadas. Una, las que ya estaban en proceso o incluso habían finalizado, no el caso de las españolas, porque todavía no es de directa aplicación, pero unos que habían iniciado ya un proceso de adaptación, o se estaban preparando para ella, y otras que a lo mejor no habían comenzado todavía esperando tal, ¿no? O sea, ¿cómo afecta, digamos, estos cambios del nuevo paquete en NIS2 a estas dos categorías de empresas, ¿no? Por tratar de buscar 2 o 3 puntos de cada una de ellas? Pues sí, como bien indicas, para algunas empresas se introduce más incertidumbre, porque es cierto que, dado que en España todavía no se había traspuesto la NIS2, tampoco la CER, tampoco la de resiliencia y entidades críticas se ha traspuesto, que tenían en la misma fecha límite de transposición, diciembre de 2024, que ya hemos pasado de sobra. De hecho, la Comisión Europea ya ha iniciado el procedimiento de infracción contra el Reino de España. Pues efectivamente no sabían exactamente qué es lo que tenían que aplicar, y ahora ya estamos en otra línea de avance. Además, hay aspectos en los que todo el mundo coincidía que era deseable avanzar. Por ejemplo, el sistema de notificación de incidentes. Yo creo que era un clamor popular de todas las empresas obligadas que hubiese una ventanilla única, porque el hecho de que no exista una ventanilla única y que una misma entidad ante un incidente tenga obligación de notificar a distintas autoridades, no siempre de forma evidente, y en momentos de crisis, además que estás gestionando una crisis, pues eso de traer recursos es una carga administrativa absolutamente evitable, con lo cual digamos que todo el mundo coincidía en que una ventanilla única sería muy deseable. ¿Qué ha hecho la Comisión Europea? Ha puesto esa ventanilla única en ENISA a nivel europeo, lo cual digamos que los que hemos bregado con el principio de subsidiariedad tenemos nuestras dudas de que la mejor manera de instaurar una nueva ventanilla única sea a nivel europeo, para que luego tenga que volver a las autoridades nacionales en caso de que tenga derivadas nacionales, ¿no? Que muchas veces ocurre, ¿no? Los incidentes no tienen un ámbito a nivel europeo, sino que son dentro del país. Entonces, digamos que hay veces que no se ataca el problema, digamos, coincidimos en el diagnóstico, no siempre en la solución. Otro problema que yo creo que todo el mundo también ha constatado desde la aprobación de la NIS2 y el CER, es la ausencia todavía, la lentitud en la aprobación de los certificados europeos. Los certificados europeos, que tienen un gran papel armonizador, digamos, y que podían dar mucha certidumbre al mercado. En el caso de que además ENISA es la entidad responsable, no están, y lo que es peor, tampoco se esperan a muy corto plazo. Ese gran problema no es atacado por la nueva propuesta de la Comisión. Ese que es un problema que todo el mundo coincida, no, digamos que se ignora
no se dice nada sobre los certificados europeos, cómo agilizarlos, cómo facilitar que se aprueben. Con lo cual, como te decía, probablemente estemos de acuerdo en el diagnóstico, no tanto en las soluciones concretas que aporta este nuevo paquete de la Comisión. Bueno, yo creo que lo has citado ya, pero yo creo que es de obligada reflexión hablar de lo que pasa en España en relación con la NIS 2, el plazo para incorporarla al derecho estatal nacional finalizó hace año y medio. No somos el único país, pero tampoco quedan tantos, aunque queda alguno grande, porque creo recordar que ayer estaba mirando, me parece que son como de los 27, quedan solo 7, 8 países por hacerlo. Es decir, estamos ya en el furgón de cola, por decirlo de alguna manera. Pero claro, esto también genera una incertidumbre añadida a lo que ya había por parte, digamos, dirigida en este caso a las empresas y a las organizaciones que tienen que cumplir la norma, ¿no? Entonces, haría como una triple pregunta. Uno, ¿cómo afecta a estas empresas o cuál es el escenario al que se ven abocadas? ¿Cuál sería el marco si tuviéramos que aconsejarlas? Es decir, ¿cuál es el marco al que usted se tiene que someter teniendo en cuenta esta circunstancia que afecta al caso de las empresas españolas? Incluso una tercera pregunta se me ocurre, es decir, ¿esto introduce otro elemento que puede llegar a retardar aún más la incorporación de la directiva al marco español legislativo? Porque claro, al final esto es también lo que ocurre. Es decir, si tú ya estás tardando, aparte que tenga que ver con las cuestiones políticas y parlamentarias, etcétera, si además introduces modificaciones, pues esto también genera incertidumbre en el legislador nacional, ¿no? Bueno, y empiezo por esto último. Y peor cuando estamos hablando de una propuesta de la Comisión que aún tiene recorrido en la Unión Europea, con lo cual tampoco sabemos al final el texto europeo cómo quedará, ¿no? Efectivamente. Hombre, la buena noticia es que hay algunos aspectos de la normativa que digamos que han llegado para quedarse. Por ejemplo, tanto la directiva NIS 2 como la CER son directivas de obligación de medios, no de fines. Es decir, ambas parten del espíritu de lo que se trata de perseguir no es que no ocurran incidentes, porque se da por descontado que no existe el riesgo cero y por tanto incidentes van a ocurrir. Lo que sí se establecen son obligaciones a todas las entidades para que estén preparadas para, cuando ocurra el incidente, gestionarlo adecuadamente y levantar la actividad con el menor daño posible y en el menor tiempo posible. Esa filosofía va a permanecer, con lo cual las entidades ya digamos que pueden ir organizándose internamente para tener en cuenta cada una dentro de su mapa de riesgos pues aquellos aspectos que tienen que atender. Hacerlo de manera con la alta dirección implicada porque es responsable, hacerlo de manera documentada porque luego el forensic va a tener mucha importancia en el momento en el que te puedes jugar una sanción, ¿no? Entonces, toda esa filosofía va a permanecer. Ahora bien, es cierto que no sabemos aspectos fundamentales. En el caso de las empresas españolas, por ejemplo, hemos visto un anteproyecto de la ley que transpondría la NIS 2 y también otro texto de la Directiva de Resiliencia de Entidades Críticas, en las que se establecen lo que yo llamo la creatividad de los reguladores nacionales, ¿no? Se establecen elementos que van más allá de lo que dice la directiva, que no es que la directiva los prohíba, pero van a suponer el problema que voy a desarrollar a continuación. En el caso español estamos muy orgullosos de que ya hace años que está en vigor una normativa que es el Esquema Nacional de Seguridad, que aplica a las administraciones públicas, obliga a las administraciones públicas y a los proveedores de las administraciones públicas. Es un certificado estupendo, con un track record ya estupendo, con un nivel de perfección técnica fantástico, pero solo es español. En los dos anteproyectos hemos visto que este certificado puede ser promocionado, digamos, por parte de las autoridades españolas como vía de cumplimiento de la NIS 2 y de la CER. Además del tema de que tener un sello, tener un certificado no es garantía de cumplir la NIS 2 ni la CER, pero bueno, dejando este tema aparte quedaría para otro podcast. Hay que tener en cuenta que las leyes nacionales solamente van a establecer obligaciones sobre las empresas establecidas en nuestro país. Esto no es lo mismo que las empresas que prestan servicios en nuestro país. Por poner un ejemplo muy evidente, cualquier
novedad en cuestión de certificados que se establezca en las leyes españolas que transpongan la NIS2 o la CER, solamente aplicará a las empresas establecidas en España. Por ejemplo, sí aplicará a Renfe en el caso del transporte ferroviario, pero no aplicará a empresas como Ouigo o como Irio, porque no están establecidas en España, están establecidas en otros Estados miembros y gracias al mercado único prestan servicios aquí. Es decir, el hecho de que las autoridades nacionales sean creativas, por decirlo de manera suavemente, puede estar generando una desventaja competitiva para las empresas españolas establecidas en España. Y esto no creo que sea positivo. En su contrario, empresas, podemos pensar en proveedores globales, pueden estar eligiendo el país de establecimiento en función de qué país, qué Estado miembro tiene la normativa más laxa, más favorable, con menos cargas administrativas, etcétera, lo que se conoce como forum shopping. En cualquier caso, esto se aleja de la creación de un level playing field y, por tanto, puede ser dañino para la competitividad de las empresas españolas. Muy bien. Vamos a cambiar ahora un poco de perspectiva. Otro elemento, no tenemos mucho tiempo y hay muchos asuntos que podríamos hablar de este paquete, pero hay uno que también está dando mucho que hablar, que es el que tiene que ver con la dimensión geopolítica. El paquete establece de alguna manera un mecanismo vinculante para designar a lo que el paquete llama proveedores de alto riesgo. No sé si es la expresión más, pero bueno, sí, esto es un poco la expresión que se está utilizando en la que se ha acuñado. Que no es ni más ni menos pues que empresas de terceros países, y todo el mundo está pensando en los mismos, países que plantean riesgos geopolíticos para las cadenas. En los días en los que estamos pensamos en cada vez más países. Pues ahora hay que establecer qué significa riesgo geopolítico, que es algo probablemente indeterminado, ¿no? Cuerpo a tierra que vienen los nuestros, ¿no? No es una variable que la podamos poner de 1 a 10, ¿no? Cuantitativamente hablando, pero bueno, sí designa digamos, que hay riesgo en algunos proveedores que afectan a las cadenas de suministro de las empresas europeas. Entonces esto, bueno, ¿qué impacto puede llegar a tener para las empresas, en este caso españolas, que es la que nosotros nos referimos más a ellas, y cómo gestionar esto que tiene una parte indeterminada todavía, porque todavía no está terminado de escribir la letra pequeña, pero que ya, digamos, genera una cierta incertidumbre, sobre todo en algunos, claro, ¿no? También va a depender un poco de la empresa de la que estamos hablando y al sector en el que trabaja, que no es lo mismo el sector de las telecomunicaciones que el de la sanidad, que el de otro tipo de sectores, de defensa o este tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a suponer que estamos hablando de alguna empresa que sí le afecta directamente a la NIS2 o alguna empresa española de algún gran sector regulado. ¿Cómo puede llegar a impactar este nuevo elemento de dimensión geopolítica? Bueno, nuevo de manera obligatoria, porque efectivamente, como bien señalabas, todos sabemos de lo que estamos hablando, todos sabemos cuál es el origen de estos recelos europeos y ya se había intentado acotar, ¿no? Hasta donde les habían dejado. Recordemos la toolbox, ¿no? La recomendación. Entonces era una recomendación, no era una directiva ni un reglamento, la toolbox para la tecnología 5G. Esto, digamos que fue el germen, y esto hay que tener en cuenta que afecta solo a un sector muy concreto, que es el despliegue de redes de telecomunicaciones, y solamente a una tecnología muy concreta, que es el 5G, no a todas, ¿no? Pero nos puede servir un poco como laboratorio de qué puede implicar, ¿no? esta introducción tan fuerte de este concepto de high risk vendors en el impacto, ¿no? en la economía. Ya en su momento, los países que fueron más allá, ¿no? Y por ejemplo el Reino Unido, que fue de los primeros que vetó directamente un proveedor de 5G. Y entonces el ministro de la cartera digital dijo explícitamente en un discurso esta decisión, que tiene motivos geopolíticos y que todos los países son muy libres de determinar, va a tener un impacto, y lo cuantificó en miles de millones de libras en el despliegue de nuestras redes 5G y un retraso de 2 o 3 años en este despliegue. Hay que ser consciente, por tanto, que cualquier veto de cualquier cadena de suministro, de cualquier proveedor, por los motivos que sean, lo primero que puede tener es un enorme impacto en los costes de las empresas. Esto me lleva a la siguiente reflexión. En aquel momento estábamos hablando solo de 5G y por tanto solo de telecomunicaciones.
ahora se establece de forma genérica para todo tipo de sectores. Cualquiera que vea el anexo 1 y 2 de la NIS 2 sabe que entra prácticamente toda la economía. ¿Hemos cuantificado de manera concreta cuál puede ser ese impacto? Porque estamos hablando ya no solo de telecomunicaciones, ya desde luego salimos del ámbito de la tecnología 5G y se puede aplicar a todo. Pero es que además en energía también somos muy dependientes de ciertos países que digamos que no son próximos geopolíticamente al nuestro, ni siquiera a Europa. En energía, el tema de las baterías, el tema de las placas fotovoltaicas, el tema de los electrolizadores. Quiero decir, vetar un proveedor puede tener un impacto económico tremendo. Antes de tomar cualquier decisión, habría que afinar mucho en ese coste, mucho. Y luego, otro aspecto que también me preocupa es que la decisión de qué países son o qué proveedores pueden ser de alto riesgo, es una decisión como el propio nombre indica, ¿no? Geopolítica, una decisión de una carga política enorme, ¿no? No es una decisión técnica. Aquí entran otro tipo de factores. Lo estamos viendo, por ejemplo, y no solamente Europa, lo estamos viendo con el tema del petróleo, ¿no? Y el encarecimiento del petróleo y del gas, como decisiones que se habían adoptado por motivos geopolíticos de vetar el gas ruso. Hay países que ahora se lo están replanteando. El tema de fondo es exactamente el mismo, pero el impacto económico de la subida de precios del crudo hace que se reconsideren ciertas cosas. Este tipo de valoraciones, que no entro si son buenas, malas, regulares, lo que quiero decir y quiero subrayar que tienen un altísimo componente político y, por tanto, deben adoptarlas instituciones, entidades, órganos legítimamente democráticos. Este no es el caso de NISA ni es el caso de la Comisión. Con lo cual, me preocupa quién va a adoptar esas decisiones sobre quiénes son los proveedores de alto riesgo. Y como diría el clásico, ¿y esto quién lo paga? ¿No? También, que esto es otro debate también, ¿no? Eso además. Pero como no nos queda mucho tiempo, quiero aprovechar la última cuestión que te voy a hacer casi en tu condición, aparte de ser directora general de la Fundación, en tu condición de miembro del Advisory Board de NISA, ¿no? Porque NISA también en este nuevo paquete se le incorporan, digamos, nuevas competencias, por decirlo de alguna manera, porque antes tenía un papel no meramente consultivo técnico, y ahora se le incorpora un papel un poco más operativo en algunas de las cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es tu visión de tu doble condición en relación al nuevo papel que se le pretende asignar en NISA? Bueno, pues por un lado, en NISA, digamos que en un mundo en el que de los ciberincidentes, ¿no? En el que las fronteras físicas no valen para nada, la unión hace la fuerza y por tanto a nivel europeo somos mucho más fuertes que a nivel nacional. Eso es cierto. Es decir, si no existiera NISA habría que crearla. Pero dicho esto, también hay que tener cuidado con que debe tener papel allí donde es efectivo. Hemos mencionado antes que la ventanilla única que se suba al nivel europeo y luego posteriormente vuelva a los Estados miembros suena un poquito raro en comparación con otro tipo de políticas europeas, que lo primero que se plantea es solamente se lleva a Europa aquello que es más eficiente a nivel europeo que a nivel nacional, o al contrario. Esa valoración no estoy yo muy segura de que se haya hecho, ¿no? Que se haya sopesado con cuidado. Y luego lo que yo he hecho muchísimo de menos, ya no se trata tanto de qué no, sino qué falta. Faltan consideraciones sobre cómo se va a mejorar la labor fundamental de NISA en los certificados europeos de ciberseguridad. Es un trabajo que va muy lento, tan excesivamente lento, y que yo en la nueva propuesta no veo que se ataque frontalmente, que se haga un diagnóstico claro de por qué esto ha sido tan lento. No lo sé, falta de recursos de NISA, no lo sé. Yo no tengo la solución mágica. Pero desde luego sí me parece un tema crucial para dotar de seguridad todo este marco normativo, ¿no? Y darle confort a las empresas y una guía clara. Ese que sí es un rol clarísimo de NISA desde el principio e indiscutible, no lo veo que tenga el protagonismo que se merece en la nueva propuesta de la Comisión. Uh-huh. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque probablemente como este paquete tiene muchísimos elementos que podríamos hablar de ellos, y probablemente también tengamos que hablar de segundas y terceras derivadas cuando termine se acabe el procedimiento
regulatorio en el que estamos inmersos ahora, pues seguramente tendremos que dedicar un nuevo episodio de este video podcast para hablar de ello. O sea que muchas gracias, Maite, por haber compartido tus ideas, por exponer la visión que tenemos en la Fundación sobre este nuevo paquete. Y muchas gracias a los nuevos espectadores, que confiemos en que sean muchos y variados, y que decirles que si tienen algún comentario que hacer, nosotros a través de la página web de la Fundación nos podéis escribir e incluso hasta sugerir temáticas para futuros episodios. Muchas gracias. Muchas gracias.